pasó aquí. Lo menos mal que se dio cuenta María Emily y sobre todo que tenía el clip con la fecha. La verdad es que me duele y la operación cuesta. Realmente es delicado, las consecuencias pueden ser terribles. No sé por dónde empezar a contarles. No creo ni siquiera que esto me está pasando de verdad. Hace unos días en Delhi me pasó esto. Congregadas en esta ciudad, bueno, ¡au! Cuidado cuando caminen. Me acabo de llevar un cable, casi me corto. Sí, estoy bien. Como ven, me corté con un cable en la calle. En ese momento, como ven, yo digo, no, yo no me corté. Pero ahorita me estoy sintiendo y en efecto me corté. Eso explica por qué me dolía. Pero en este segundo, llegando a Mumbai, fue que me di cuenta que tengo una cortada con un cable en una calle de Nueva Delhi que sabrá Dios de qué era, que sabrá Dios con qué estaba contaminado. Entonces estoy saliendo al hospital en la India a que me ponga una vacuna antitétánica, a que me atiendan y a ver qué pasa. ¿Qué opinas, Ramón? Muy probablemente no haya pasado absolutamente nada, pero es mejor prevenir que lamentar. Y aquí menos mal nos está acompañando Gabrielito, porque Vamos a ver cómo es un hospital aquí en India. Se me ocurrió grabarlo porque realmente es interesante. No sé con qué me voy a encontrar. Yo tengo buenas expectativas, o sea, yo espero que sea decente, que esté avanzado. No sé realmente en qué situación estarán. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo que va a estar bien el hospital, no sé, algo me dice como que el hospital va a estar bien, pero no sé, vamos a ver, va a ser una sorpresa seguro. Yo tengo un poquito de miedo. Vamos a ver, porque además tenemos que ver qué condiciones está también, porque no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, la cosa es que tenemos que salir en la noche, ya son aproximadamente las 8 de la noche. Entonces, bueno, tenemos que salir a las calles de Mumbai a ver. Hay que tener precauciones en que en algunos sitios puede ser relativamente peligroso, entonces hay que tener cuidado. Estamos en un barrio vecino con uno que es muy móvil. Miren. Wow, miren esto lo que pasó aquí. Estamos en un barrio que está más o menos tranquilo, pero junto a una calle súper transitada. Pasarán por allí millones de personas cada día, la verdad no lo sé. Ustedes saben que mi madre es médico y le pregunto porque normalmente la antitetánica se tiene que poner a las 48 horas. Entonces ella me dice aproximadamente 48 horas y como máximo el cuarto día. Si tienes vacunas en los últimos 10 años, solo toxoide, quino, inmunoglobulina y toxoide. Entonces estamos todavía a tiempo. Menos mal que se dio cuenta María Emily y sobre todo que tenía el clip con la fecha, porque si no, uno no se acuerda cuándo fue, ¿no? Claro, no sabría qué día fue ni a qué hora. Lo bueno es que estamos a 5 minutos nada más a pie. Creo que es ese edificio que está allá. Ese que está bonito allí, creo que es ese. No pensaba yo que esto iba a estar tan activo a esta hora. Claro, tampoco es tan tarde, ¿no? Pero la verdad es que no sé. Esto está más activo que en el día. Hay que seguir todo recto por aquí. Lo que sí no descansan son las bocinas, ¿ah? Desde el día, la mañanita, la madrugada hasta la noche. Todos los negocios están abiertos. Bueno, es este edificio enorme que ven allí. La verdad es que por fuera se ve bastante bien. Y ya ahí se ve la entrada. Al menos la entrada se ve súper moderna. Desde aquí parece un hotel. Aquí pueden ver que dice 24 horas de emergencia. Que ya es para donde vamos. Aunque esto no es una emergencia, pero, o sea, bueno, no sé cómo clasificarla. Pero igualito tengo que acceder por urgencia. Y así se ve. Bueno, la verdad es que se ve limpio. Bueno, lo primero que pedimos fueron unas mascarillas. Ramón ya la tiene y enfrente vemos que hay un montón de camas, pero que honestamente no se ve muy distinto que un hospital de donde venimos. ¿De dónde? De España o incluso de Suiza, la verdad es que está súper bien. La calidad se ve bastante bien, sí. Sí me sorprende que la gente está en camas en la entrada. No hay recibidor y ya los pacientes están dentro, sino que los pacientes están en la entrada. Sí, de una vez ves a los pacientes, sí. Pero bueno, se ve súper bien y súper limpio. Mira, acá ven las cosas. Mira, la verdad es que todo se ve, nada que decir, se ve súper limpio. De este lado están los equipos. Quizás si me preguntan se ven un poco viejos, pero parecen en perfecto estado. Eso sí, hasta ahora nadie nos ha preguntado nada, quiénes somos, para qué venimos, nada. Simplemente nos dieron la mascarilla que pedimos y nos sentaron aquí. Ahora bien, yo creo que esto es una clínica privada porque en Google aparece como de pago. Ah, claro. Hay como dos áreas de traje, esta es la primera y esta es la segunda de aquí. Miren qué interesante, aquí te ponen los derechos del paciente y también las responsabilidades del paciente. Derecho a ser considerado y respetado, derecho a buscar una opinión adicional, derecho a recibir toda la información. El hospital donde yo estoy se llama Reliance Foundation Hospital and Research Center y tiene aquí la acreditación nacional de todo lo necesario para decir que es suficientemente seguro y de calidad para los pacientes. Bueno, me van a tomar mis datos, me van a poner en el sistema y me van a poner la vacuna del tétanos. Es muy superficial, no necesito cura ni necesito antibióticos. No. I'm Mary Emily. M-A-R-I-E-N-I-L-I.
one? 12 October 1990. Está Ramón avisándole a los muchachos porque ellos no les dejaron pasar. Bueno, llevamos esperando ya como 30 minutos. La verdad es que hasta ahora todo bien. Han sido muy serviciales, ni simpáticos ni antipáticos. O sea, normal, no tengo nada que decir, o sea, bien. Y pues nada, estamos aquí esperando. No queremos quedarnos tampoco mucho tiempo aquí porque mientras más estemos aquí, más es el riesgo de contaminarnos con cualquier cosa. O sea, no porque sea particularmente en la India, sino que estar en cualquier emergencia en un hospital, tienes riesgo sobre todo de COVID, de cualquier virus, etcétera. De todas formas, hoy es miércoles, es decir que ya el sábado nos vamos. Técnicamente no debería pasar nada y si se nos pega algo, ya estaremos en casa. Ahora toca esperar a ver cómo va a ser el pago. Normalmente yo no debería pagar nada porque tengo mi seguro suizo que cubre cualquier cosa que me pase en el exterior. Y esto es súper importante, por eso en cada viaje yo siempre les aconsejo que lleven su seguro y que todo esté en norma, que tengas un seguro internacional que sabes que te cubre, no solo que te cubre cuando estés en el país, sino que te recubra la repatriación, que te cubra el hecho de que si te pasa algo te lleve otra vez a tu país de vuelta. En nuestro caso, nuestro seguro normal mensual que nosotros pagamos en Suiza ya cubre todo. Entonces si me pasa algo aquí o si me pasa algo en cualquier otro lado del mundo, yo puedo ir simplemente al hospital y Suiza va a pagarlo todo. Y además, si tengo que volar a Suiza de emergencia, también me lo cubren. Pero si yo no tuviera eso, siempre cada vez que viajara compraría un seguro porque es súper importante. No te das cuenta de lo importante hasta que te pasan estas cosas. Afortunadamente esto es algo pequeño, esto no es algo nada, ni una emergencia ni nada, pero igual, o sea, es algo que se puede transformar. De hecho, cuando llegue al hotel les voy a explicar por qué la urgencia de la importancia de ponerse esta vacuna y lo que me pudo haber pasado, porque no es juego, o sea, realmente no es juego, no es exageración. Quiero que les quede este mensaje porque el tétano puede ser muy peligroso, incluso mortal. Cuando llegue les explico porque aquí no lo puedo hacer. Ahorita cuando llegue también le cuento la reacción de la enfermera cuando me vio, porque fue gracioso. Ahorita les cuento todo en la habitación porque aquí está complicado. If you can that side, you can give breathe. A small breath here. Okay, I'm so sorry. Todo bien, mami, tranquila. Ya está. So, Ah, take it breathe. good job. So sorry. Wait for a while. We will give you the booster. You have to do enter the system. Then I will do it. Okay. So, wait for 2 minutes. Okay. I will give you also. So, ¿Cómo estás, guapa? Bien, la verdad es que me dolió, pero fue con una buena técnica. Lo único es que no tenía guantes puestos, pero fue así con su técnica. Y lo más curioso es que después me dio como un masaje. Me empezó a decir que subiera el brazo y me dio así. Y al final hasta me hizo cariñito, me hizo decir, me dijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Muy simpática, la verdad. Pero lo del masaje fue rarísimo, ¿verdad? Me hizo que hiciera así. Te subió la mano. Me subió la mano hasta aquí. Me dijo que hiciera así y que diera vuelta. Supongo que no sé, para que se Para que regara la bien. vacuna se riegue bien por ahí, muy bien. Sí, pero bueno, no. Siento como medio dormido el brazo. Me dijo que me va a dar dolor local, Normal. que me pusiera un poquito de hielo. Pero no, la verdad es que bien. Sí, pero sí duele, ¿no? Duele, me Duele, dolió, me sí. dolió bastante, sí. Porque es un líquido, Muy espeso. es un líquido como espeso y la pinchación, la inyectadora era como gordita. Aquí me dieron mi informe de lo que pasó. Me dijeron que cualquier cosa podía tomar. Supongo que esto es paracetamol. Sí, me dolía la herida. Ahora estamos esperando para pagar. Vamos a ver cuánto va a ser la factura. Yo la verdad no tengo ni idea. Voy a, no sé, poner un aproximativo de, no sé, $50 quizás. ¿Cuánto crees tú que nos vayan a cobrar? No más de 100. ¿No más de 100? No, ¿50? por ahí.
por ahí. Bueno, pues resulta que no me aceptaron la tarjeta de seguros. De todas formas, adivinen cuánto pagamos. Unas 940 rupias, o sea, $10. Thank you very much, bye bye. Ya está. Listo, ya. Sobreviví. Ahora, la cosa es que hay que considerar que un salario mínimo aquí puede llegar a unos $6 más o menos, unas 600 y algo rupias. Entonces se podrá imaginar que eso es más de un salario mínimo. O sea, acabo de pagar un salario mínimo y medio, lo cual para cualquier persona que gane lo mínimo es demasiado. Entonces, claro, cuando tú lo ves así, sí es mucho dinero. O sea, para un indio promedio es plata. Para nosotros, evidentemente, viniendo de Europa, pues no lo vemos como algo significativo, pero para los locales sí que lo es. De igual forma, ahorita les voy a explicar no solo la reacción de la enfermera, por qué era importante que me la pusiera, lo peligroso del tétano, que también les voy a explicar qué era ese hospital. Bueno, y como ven en la vuelta, todo está súper activo todavía. La gente está pues caminando por ahí. Miren, están todos los negocios abiertos. Miren esto, ¿ves? Fue con algo así que yo me corté, algo más o menos así. Miren, aquí la gente te pasa al ladito, ¿no? Miren esto que cargan ahí, ¿qué llevan? No sé, unos sacos. Con ese tipo de cosas es que tienen que tener muchísimo cuidado, porque yo iba caminando tranquilamente así y justamente el pie se me enredó en uno y así fue como me corté. Bueno, ya llegamos del hotel, sanos y salvos, no pasa nada, menos mal. Aunque no les voy a negar que estaba como asustada, no me esperaba encontrarme con esas condiciones. La verdad es que estaba a nivel España o incluso Suiza, nada que decir, de verdad estaba todo perfecto. Muy sorprendida. ¿Y tú? Bastante bien. ¿Te lo esperabas así? No, para nada, pero estoy seguro que eso no es un hospital público para todo el mundo. Hay que investigarlo ahorita. Ahorita vamos a contarles cómo funcionan los hospitales aquí porque es útil, ¿eh? Cualquiera que venga a la India tiene que saber esto. Bueno, como les dije, apenas llegué, lo que hice fue explicarles a quien me atendió, que en este caso fue una enfermera, lo que había ocurrido. Le dije que caminando por las calles de Nueva Delhi me enredé con un cable. La presión de yo seguir caminando, porque no me di cuenta que me había enredado, hizo que el cable me apretara muy fuerte el tobillo y que la presión me cortó, pero que en ese momento no me di cuenta que eso había sido el domingo, pero que cuando hoy me estoy tomando la ducha, que yo sentía que me dolía, pero como el zapato también me molestaba, no le presté demasiada atención. Pero que hoy cuando yo me estaba duchando, sentí que en efecto me había cortado. Evidentemente me alarmé. La chica, que fue la que me puso la vacuna, lo primero que hizo fue reírse. Dice que me vio el corte y hizo... Me sentí súper tonta, pero al mismo tiempo como que, ¿sabes? No es que eso me pasó caminando por las calles de Madrid, no es que eso me pasó caminando por las calles de Viena o de Berna, no, me pasó en una de las ciudades más sucias y contaminadas del mundo. Evidentemente me alarmé. A todas estas llama la doctora, viene y la verdad ella no se rió, no disminuyó la gravedad. Pues lo primero que me dijo es, no te preocupes, es un corte muy superficial. Sin embargo, para prevenir vamos a poner la vacuna. Eso ya me hizo sentir mejor, porque si de verdad no lo hubiese necesitado, la doctora no me lo hubiese puesto. Entonces les voy a mostrar el corte, porque sí, obviamente es súper superficial, ya van a ver, pero fue con un cable de metal en Delhi. Bueno, acá está el corte. Como pueden ver, yo tenía una herida del zapato. Esta es una herida del zapato que me lastimó, pero aquí se aprecia fácilmente lo que ocurrió, que fue que se me amarró el cable y me cortó. Es una herida de ¿cuánto? De unos 3-4 centímetros. Y sí, la verdad es que me duele, no es profunda, pero la presión, o sea, aquí el cable cortó la piel, aquí hubo contacto del cable, de lo que me lastimó con la piel. Obviamente no fue profundo, pero de igual manera aquí se aprecia y es un corte de unos 3 centímetros. Esto me pasa en cualquier otra calle de una capital del primer mundo y yo me crucé con un cable. O sea, ¿qué quiere que te diga? Me corté un poquito, pero no me pasó en cualquier lugar, me pasó aquí. Porque esto puede ser peligroso, porque una herida en Nueva Delhi puede causar una infección de una cantidad de gérmenes muy amplia, pero siendo lo más peligroso que contraigas el tétanos. El tétanos es una enfermedad bacteriana que es potencialmente mortal a través de una herida abierta contaminada con las esporas del Clostridium tetani. Estas esporas pueden estar en el suelo, en la saliva de un animal, en las heces, en el polvo, y créanme que todos estos elementos están más que presentes en las calles de Nueva Delhi. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, rigidez muscular es el primero, espasmos, convulsiones que pueden ser muy graves. ¿Y qué es lo que te mata en el tétanos? Bueno, los problemas respiratorios y cardíacos. Deja de respirar, tu corazón deja de funcionar y mueres. ¿Cómo se previene? Bueno, con la vacunación, que normalmente esta vacuna está combinada con la difteria y la tosferina. Normalmente esta se recibe cuando tienes 2 meses de edad, 4 meses de edad, 6 meses, y después te hacen refuerzos cada 10 años. Evidentemente yo tengo mis vacunas de cuando era bebé, todo lo demás, y antes ciertos viajes también me la había puesto. Pero ¿qué pasa? Ya han pasado más de 5 años desde la última vez que yo me puse esa vacuna. Entonces necesitaba un refuerzo porque tuve una herida. Pero digo 5 años porque creo que fue en mi primer viaje a Asia, pero es que no estoy segura. Podría ser más.
más. Entonces, antes la duda era mejor ir. ¿Cuánto tiempo tienes para poder ponerte la vacuna después de una herida? Bueno, los síntomas comienzan a aparecer desde el día 3 hasta el día 21. Pero se considera que si todavía estás en tu cuarto día, yo en mi caso estaba en mi tercer día, todavía tienes tiempo de ponértela sin correr riesgo. Ahora bien, ¿cómo es el sistema de hospitales aquí en la India? Bueno, hay tantos hospitales públicos como hospitales privados. Los hospitales públicos son dirigidos por el gobierno central y ofrecen ayuda médica gratuita a todos los indios, porque ellos tienen un sistema de seguros que se llama Ayushman Bharat, en donde a través de este acceden a atención médica sin tener que pagar nada, simplemente van al hospital y allí reciben sus cuidados. Pero se da un fenómeno similar al que se da en Venezuela. Si son venezolanos entenderán que están los hospitales cuya situación es desfavorable versus las clínicas privadas, que aquí también les llaman hospitales, nosotros en Venezuela les llamamos clínicas, pero estos recintos son completamente distintos, son súper modernos, y es el caso del Reliance Hospital al que yo fui, que está dirigido por una de las empresas más grandes de la India, cuenta con instalaciones súper modernas, súper avanzadas y ofrece una gama de servicios médicos enorme. Obviamente, como es un hospital de alta gama, el costo es mucho mayor. Primero, que tienes que pagar, y segundo, que el costo es mucho mayor. Como ya les dije, estamos hablando de que yo ayer pagué más de un salario mínimo solo por una vacuna. ¿Cómo son los otros hospitales aquí en la India? Bueno, primero, hay muchas posibilidades de que la atención no sea la mejor. Vas a esperar mucho, normalmente las filas son largas para que te atiendan. Es realmente similar a lo que vemos una vez más en Venezuela, los hospitales públicos versus los privados. Esto yo creo que puede ser muy útil, así que por favor déjame en los comentarios tu país y dime más o menos cómo funciona la salud, si es privada, si es pública, si tienes que pagar, si cuando un turista va puede recibir atención médica, como es el caso que nos ha ocurrido. Ya nosotros, por ejemplo, hemos tenido que viajar, y en Europa, por ejemplo, las veces que he tenido que ir al hospital en Italia, por ejemplo, no hemos pagado nada. Cualquier turista pues que vaya a Italia tiene el servicio cubierto y es evidentemente una atención de calidad. Yo creo que nos podría ayudar a todos en la comunidad que lo dejes abajo. Ya les puedo decir yo que en el caso de Suiza, que es el país en donde vivo, te van a dar la atención, no te van a dejar morir, pero es una atención que es privada. Incluso en los hospitales públicos, allí vas a tener que pagar luego de los servicios. Es decir, que si ingresas y no tienes seguro y te tienen que operar y la operación cuesta $1.000.000, luego vas a tener que solventar esa factura. Lo primero que hacen es que des el nombre de una persona que esté legal allí, que no sea turista, para que se ponga como de garante, y pues si tú no pagas ese servicio, luego se lo van a cobrar a esa persona. Entonces el sistema en el país en donde yo vivo es delicado, porque si no vas con seguro, las consecuencias pueden ser terribles. Así que bueno, yo me despido. No ha sido una experiencia agradable, pero estoy feliz de que no haya pasado a más. Puede, una vez más, no es algo que debe tomarse a la ligera. Si te das cuenta de que algo te pasó en el momento, tienes que actuar. Yo, entre tantas cosas, entre el estrés de las ciudades, el viajar, todo, ni siquiera me di cuenta de chequearme la herida después. Cometí pues ese error, pero sin duda alguna ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque no sabes lo que te puede pasar, y no estamos hablando de cualquier ciudad, estamos hablando de una ciudad que puede ser realmente peligroso que algo te pase. En fin, espero que el video les haya servido. Les mando un abrazo, suscríbanse al canal, síganos por nuestras redes sociales @lavidadm y @marimeli_. Nos vemos pronto, chao.